Buenos días, jóvenes, se expresen bien, ¿verdad? Bueno, el día de ayer pues tuve dificultades de conexión, ¿verdad? Así que bueno, ya era tarde cuando pude recobrarla, así que bueno, eh, mejor, ¿verdad? Decidí dejarlo, ¿verdad? Y para hoy continuar con la clase. Eh, Bien, así que el día de hoy vamos a hacer dos cosas, ¿verdad? Uno, contestar sus dudas de la tarea, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, algún ejercicio que les genera dudas o en general alguna pregunta a la tarea, ¿no? Y cuando terminemos con las preguntas que ustedes tengan, pues vamos a ver el siguiente tema. Y obviamente vamos a ver cómo se hace todo esto en Excel, que al final en Excel es más rápido, ¿sí? Así que bien, no sé si tienen alguna pregunta de algún ejercicio de la tarea, ¿verdad? Buenos días, Lick. Buenos días, dígame. Eh, bueno, yo tenía una consulta, pero es siempre ligada a la tarea. Dígame, José, no, no hay Le problema. queríamos preguntar como grupo que si nos podía dar chance de entregarle el lunes El lunes. ¿Para cuándo está la tarea? para mañana. Mañana. Voy a dejarla para el domingo a medianoche, ¿verdad? Lo más que puedo ampliarlo. O sea, le voy a dar un día más. No, o sea, Ok, se vence el sábado entonces a medianoche, ¿no? A sábado a las 23, a las 24 horas, ¿no? Entonces lo voy a sí. dejar para el domingo a las 24 horas. Le voy a dar un día más. No, Sí. muchas gracias. Va, pues perfecto, sí. Entonces le voy a dar un día más, ¿verdad? Para que puedan presentar la tarea. Bien, así que la tarea, ¿verdad? Recuerden, está para el domingo a las 23:59, que es lo que se puede. Le voy a dar 24 horas más para que puedan hacerla y bueno, pues, tomen su tiempo. Bien, ¿alguna otra preguntita? Licenciado, Buenos días, dígame, José. en la primera pregunta, cuando Bien, dígame. nos pide ética en la parte que dice, Voy a buscar la tarea que creo que la tengo por aquí para poder verla. Vamos a buscarla. Tarea número uno, aquí está. ok, en la parte que dice, bueno, las preguntas que pide valores, como en las en inciso C que dice qué porcentaje de la muestra tiene lesión de rodilla, Ajá. eh, todos estos valores los sacamos en base al total, ya sean hombres o mujeres. Sí, correcto, ¿verdad? Porque acá dice qué porcentaje de la muestra, ¿verdad? O sea, del total, el total de personas. Si le dijese qué porcentaje de los hombres tienen lesión de rodilla, ahí ya sería otra cosa, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de las mujeres tienen lesión de rodilla, ¿verdad? Ahí cambia. Entonces aquí dice qué porcentaje de la muestra, ¿verdad? O sea, que es con respecto al total, ¿verdad? Entonces va a usted buscar cuántos tienen lesión de rodilla, ¿verdad? Bueno, lo va a ser la cantidad que pone arriba y abajo va a poner el total global, ¿verdad? El total de personas que hay en la muestra, porque no hay ninguna distinción. Sí, Ok, gracias. También tengo perfecto. otra pregunta de la de el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Pero antes de viajar al número 3, solo aclararles algo aquí cuando dice que la probabilidad, básicamente lo que le está pidiendo es la proporción, ¿verdad? Proporción. Así que no se extrañe por esa palabra. La probabilidad, la proporción. Está pidiendo, ¿sí? Ok. Me decían el ejercicio 3. Ok. Sí, en la parte que dice Ujú. interprete la frecuencia absoluta de la segunda clase e interprete la frecuencia acumulada de la tercera clase. Ahí mi duda es, lo que tenemos que hacer es como describir los valores de toda la fila. No, en este caso lo que tiene que hacer es algo como lo que yo hice en el archivo que yo que hicimos aquí. Por ejemplo, imagínese usted, ¿verdad? Que la frecuencia absoluta de la segunda clase es 10, ¿verdad? Entonces significa que hay 10 personas que pesan entre X y Y cantidad, ¿verdad? Eso significaría, esa sería la interpretación de la frecuencia absoluta del segundo grupo. Como yo no conozco los intervalos, ¿verdad? Entonces usted dice, ok, hay 10 personas que pesan entre X y Y. Esa sería la interpretación. Ahora, en cuanto a la siguiente, la frecuencia acumulada, por ejemplo, de la tercera clase, si esta fuese la tercera clase, ¿verdad? Acuérdese, frecuencia acumulada.
frecuencia acumulada. Esta es la suma, ¿verdad? De todas las cantidades que están por arriba de él, ¿verdad? Entonces, si le queda C20, por ejemplo, entonces hay 20 personas que pesan Y o menos. ¿Ah? Y o menos. ¿Ah? Entonces, esa es la interpretación que le va a dar. Básicamente interpreta lo que quiere decirle, ¿qué significa este 20? Esa es la pregunta que tiene que contestar. ¿Qué significa este 20? ¿Qué significa este 10? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido van las interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué significa el valor que acaban de encontrar? Ok, gracias. También Perfecto. tenía una duda sobre las variables, porque hay unas que, especialmente las cuantitativas, que hay unas que, bueno, yo siento que pueden ser discretas y también pueden ser continuas, Ujú. como Sí, me cuando imagino. medimos el tiempo, puede ser exacto, como Ujú. decir 1 hora y 10 minutos, o decir Sí, 1.5 horas. Entonces, correcto. no Yo sé Estoy de igual, si, acuerdo. Dígame, Brindy. yo igual tenía esa pregunta, le digo. Ok, perfecto. Miren, para esas variables que son como ambiguas, para que pueden darse los dos casos, se la puede tomar buena como se haya puesto, ¿verdad? O sea, porque es cierto, ¿verdad? El tiempo lo pueden expresar como un número entero, ¿no? Pero también nos puede expresar como un número decimal. Por ejemplo, 1 hora, 1,30, ¿verdad? De hora es 1 hora y media, ¿no? Bueno, no, 1,30, a ver, 1 hora y media serían 1,50, perdón. Por ejemplo, 1,5 es hora y media, ¿no? Entonces, el tiempo también se puede escribir como un número decimal, ¿verdad? Entonces, si ese puede ser el caso, ¿verdad? Que es ambiguo y como no lo especifica, pues pongan cualquiera de las dos. Obviamente hay variables que sí, por fuerza, tienen que ser discretas, ¿verdad? Por ejemplo, el número de pacientes. Acá no puedes, aquí no puede, no hay de otra. No hay de otra, tiene que ser discreta a fuerza. Entonces, en esos casos donde puede ser una o la otra, pues cualquiera de las dos que pongan está buena, ¿verdad? Pero como les digo, hay casos donde por fuerza tiene que ser una de las dos, ¿sí? Así que bueno, ya saben, en casos ambiguos, pongan la que a ustedes más les parezca adecuada y si ese es el caso, se les va a poner buena, ¿verdad? Así que no se preocupen por eso. Bueno, una última duda. díganme. Todos los valores los redondeamos con 4 cifras decimales. Hay instrucciones, ¿no? ¿Verdad? O sea, no hay instrucción de redondeo. No, Sí, si no hay, en este caso, sí, ¿verdad? Lo recomendado es que trabajen con 4, bueno, para la tarea es suficiente con 2, ¿verdad? Pero eh, sí sería bueno que trabajen con 4, ¿verdad? Con 4, más que todo si van a hacer las frecuencias relativas, cuando ustedes tengan que dividir, ¿verdad? A veces con 2 a veces no les va a ajustar porque tal vez la suma no les queda 1 al final, ¿verdad? A veces incluso es necesario poner 3, ¿verdad? Otra cifra más, incluso a veces 4, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Trabajen con 4, sería bueno, si es que se puede, ¿verdad? O sea, si hay 4 cifras después del punto, ¿verdad? Entonces, eso, sí, trabajen con 4. Gracias. Sí, Perdón que ande bien excelente. preguntado, pero tengo una No, otra dígame, duda dígame, también. perfecto. Eh, Respecto que yo lo estoy haciendo en un documento de Word de Microsoft, Ujú. tengo dudas si el proceso tengo que tomarle foto al cuaderno y lo subo o solo pongo las respuestas. Ok, esa es buena, muy buena pregunta, ¿verdad? Hay ejercicios que sí llevan procedimiento, ¿verdad? A ver, en Word, a ver, pero empecemos con Excel, ¿verdad? En Excel no es necesario dejar procedimiento, ¿verdad? Obviamente, porque con solo que yo vea cómo calcularon este valor, yo sé, ¿verdad? Ya veo yo que ustedes saben. Entonces, en Excel no es necesario dejar procedimiento porque ya está, ¿verdad? Ya está. Deben de dejar todo automatizado, ¿verdad? O las respuestas deben dejarlas seleccionadas para que yo vea cómo sacaron este valor, ¿verdad? Em, Ahora, en Word sí está más complicado porque tendrían que escribirme o tendrían que tomarle foto, ¿verdad? Juntar la fotografía de cómo calcularon ese valor, ¿verdad? Tendrían que decirme, ok, ¿cómo sale este porcentaje, verdad? Dividí estos dos valores, ¿verdad? Y lo multipliqué por 100. Y ahí sale la respuesta, ¿verdad? Entonces, habría que aclarar eso, ¿verdad? Y eso pueden hacerlo a mano, ¿verdad? Para que se les haga más fácil si no saben usar sí, eso el editor sería, de fórmulas.
por cada, o sea, por cada tablita, o solo se puede especificar como la fórmula y poner el resultado de un solo en la tabla. También se puede, ¿verdad? Me pueden especificar que el primero, o sea, me calculan el primero con una fórmula y pues yo ya sé que el resto lo hicieron igual, ¿verdad? También se puede eso, para no estar llenando su hoja de fórmulas. A ver, para hacer la tabla, sí, porque es que en la tabla, si la hacen en Word, tienen que especificarme cómo salió la frecuencia relativa, para cómo sacaron la frecuencia actual, para si la hacen en Word o la hacen a mano. Entonces, si la van a hacer a mano o la van a hacer en Word, especifiquen por lo menos cómo calcularon uno de cada uno de estos valores, ¿no? Para que no estén llenando la hoja de fórmulas. Entonces me dicen, ¿cómo calcularon este 0,10? Y el resto, bueno, ¿verdad? Suficiente con uno. Lo mismo aquí, ¿cómo salió este 10%? ¿Verdad? Entonces, al menos háganlo una vez para cada columna que tengan que hacer, ¿verdad? Si calcularon marcas de clase, ¿cómo salió qué sé yo, 5? Entonces, fue el promedio del límite inferior más el límite superior. Obviamente me ponen los valores, ¿verdad? Entre 2. Y así es que me dio 5. Y el resto, pues, lo dejan solo expresado, ¿sí? Entonces, sí tiene que ir con procedimiento, porque yo necesito saber de dónde salen esos valores, ¿verdad? Entonces, en Excel no necesitan procedimiento porque veo yo, bueno, cómo salen los valores. ¿Verdad? Yo voy a ver cómo salen los valores. Ahora, si lo van a hacer en Word o a mano, porque le van a tomar fotografía a su tarea, sí me dejan mínimo uno de cada columna cómo salió, ¿verdad? Para que yo vea que efectivamente ustedes lo saben calcular. ¿Sí? Y está permitido que mezclemos, porque yo hice las Sí, 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 no hay tablas en problema. Excel y las pegué en el documento de Word. Sí, no hay problema, perfecto. Entonces siempre le escribo ahí la fórmula, ¿verdad? Una de cada. Sí, sí, sí. Incluso pueden en documento de Word, ¿verdad? Si hicieron algo a mano, pues poner la imagen dentro del archivo de Word, ¿verdad? De los procedimientos internos que ustedes hicieron, si quieren, ¿verdad? No hay ningún problema con tal todo esté claro y se entienda muy bien, yo no tengo problema. Ok, gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dígame, Elmer. Buenos días. Buenos días. Yo tenía, bueno, dos preguntas. Ok, dígame. Digamos, en el ejercicio número 5 Ujú. que, bueno, está el gráfico, ¿va? Sí. Yo lo hice en Excel y el gráfico, ¿lo podemos usar la imagen o tenemos que hacerlo en Excel directamente? No, 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 el gráfico no es necesario que lo haga, ¿verdad? Eh, No, yo le digo porque usé la imagen para referencia, pues. ya lo entiendo. O sea, que usted quiere ponerlo dentro del archivo solo para contestar las preguntas. Sí, sí. Am, a ver, no es necesario que esté el gráfico, ¿verdad? Suficiente con que me enumere que el ejercicio es el 5 y me conteste las preguntas, yo no tengo problema. Ahora, si usted quiere ponerlo, pues no hay problema. Puede cortarlo de aquí o copiar. No sé si puede copiar este gráfico. No, ¿Verdad? sí, sí, sí se puede. ¿Sí se puede? Sí se puede. Bueno, entonces puede copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Y contestar las preguntas, nada más. Lo que me interesa es que ustedes sepan esto, ¿verdad? Esto es lo importante. Esto de acá Sí. abajo. Y la otra pregunta es del Dígame. último. ¿Mm? Es del último, Ok, del último ejercicio, vamos. sí. Ok, Es este. la pregunta 2, la B. Ajá. Dice, del total global, ¿cuál es el porcentaje de personas con dengue en Costa Rica? ¿Va? Ujú. Digamos, total global serían de todos los países, ¿va? De Sí, tiene los que sumar pasados años. todo. Ajá. Pero abarcaría también el de Costa Rica, ¿va? Sí, va. Correcto, sí, sí, sí. Tiene que estar incluido. No, no, esa era la pregunta. Ok, sí. Estas preguntas, ¿verdad? Recuerden, acá les delimitan cuál es su total, ¿no? En este caso la cantidad que va abajo, en este caso es el total global, o sea, todas las personas, o todos los países en este caso, así que tendrían que sumar los 4 países, ¿verdad? Y arriba pues van a colocar las personas con dengue en Costa Rica, ¿verdad? Obviamente van a incluir los 2 años, 2017 y 2018, ¿verdad? Así que tendrían que ir acá las de Costa Rica, que sería 5.559 más 1.671. Sí, estos serían los dos que van en la parte superior. Algo que tenga mucho cuidado, ¿verdad? Que se lo digo porque es un error muy frecuente, ya que vi esto, es que si ustedes van a calcular esta proporción y la hacen, por ejemplo, en su calculadora, a veces ustedes tienen que calcular esto, ¿verdad? Entre el total, no sé cuánto del total, ¿verdad? Entre el total.
Entonces, bueno, voy a ponerle aquí X, ¿verdad? Para que sepan que es una cantidad, pero es el total. Ok, entonces cuando ustedes me escriben esto en la calculadora, lo hacen así. Escriben 5.559 más 1.671 entre X, entre el total. Y esto está malo. Entonces está malo porque lo que está haciendo, o lo que están haciendo ustedes es esto, ¿verdad? Ustedes le están diciendo a la calculadora, calcúleme esto, ¿verdad? Entonces, recuerden, si van a hacer esta operación de un solo, escriban paréntesis, ¿verdad? Porque lo que le quieren decir a la calculadora es, ok, primero súmeme los dos valores de arriba, y una vez que los haya sumado, me lo divide entre X, ¿verdad? Me lo divide entre X. Entonces, ya saben, pongan paréntesis, sepan operar, usar bien la calculadora, ¿verdad? Ese es un error, pero no saben de lo común que es ese error, ¿verdad? Quieren hacer esto de un solo y no agrupan bien. Entonces, en este caso es la suma, primero que haga la suma y después que esa suma la divida entre el total. Entonces, para que haga eso, le digo yo, lo encierro en paréntesis. Ahora recuerden, los paréntesis fuerzan a que se haga primero lo que está dentro de ellos, ¿no? En este caso, antes de hacer la división, va a ser la suma. Y después que haga la suma, pues divide las cantidades que queden. Entonces, eso se lo recalco porque es muy frecuente. Bien, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta de algún ejercicio? Dígame, Elmer. Ay, disculpe, en lo que me salió otra pregunta. Del último, igual. Ok, dígame. O sea, la siguiente, la de C, El C, ajá. sería el total global, digamos, pero del 2018, del año. Exactamente. ¿Verdad? En este caso, Sí. mi referencia es el total, pero del 2018. ¿Y arriba Lo qué dividido por iría? En este caso iría las la de Honduras. personas, ajá, con dengue de Honduras, pero del 2018. Ojo, irían las 4.400, perdón, 4.884 personas. ¿Sí? Es el total de Honduras, pero de ese año. Porque estoy hablando del 2018. ¿Sí? Mucho ojo con eso. No es entre el total de los 2 años. A ver, el inciso B de la pregunta 1. Ok, vamos a ver. Inciso B. El inciso B se refiere a esto. Vamos a ver. Josué Escoto. Se refiere a esto de la tabla de frecuencias para la variable zona lesionada. Fíjense que está muy buena la pregunta, de hecho. De hecho, iba a explicar algo parecido con un ejercicio que estaba abajo. Bien, en este caso, fíjense que les piden hacer ustedes una tabla de frecuencias, pero con esta variable, con zona lesionada. Que, ojo, tengan cuidado que esta es como una tabla que tiene 3 columnas, solo que está segmentada en 2 partes, ¿verdad? O sea, como que esta parte va aquí abajo, ¿verdad? Es una sola tabla de 3 columnas, ¿sí? Entonces, cuando le dicen haga una tabla de frecuencias para la variable zona lesionada, en este caso zona lesionada es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí zona lesionada, ¿verdad? Variable. Y acá vamos a poner la categorización de la variable. En este caso vemos que hay rodilla, tobillo, cadera, y solo eso, ¿verdad? Solo hace una división de 3 partes, una categorización de 3 partes. Las lesiones pueden ser de rodilla, tobillo y cadera, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, pues simplemente calculan la frecuencia absoluta, la cantidad, y se ponen a contar cuántos tienen lesión de rodilla. ¿Qué sé yo? Son 10, por ejemplo. Habría que contarlo. 1, ¿verdad? De rodilla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Licenciado, ¿cómo se calcula la proporción? Ahorita lo hacemos, permítame. Hay 2 entonces, ¿verdad? Y así se van con todos los demás, ¿verdad? Se ponen a contar cuántos hay y ya tendrían su tabla de frecuencias, miren. Ya tendrían su tabla de frecuencias. Y si me piden proporción, por ejemplo, ¿cuál es la proporción de personas que tienen lesión en la rodilla? Bueno, tendríamos que conocer el total, que yo no lo conozco, y sería la proporción de personas con lesiones de rodilla son la cantidad de personas con lesión entre el total de personas, ¿verdad? Esa sería la proporción. Y si me pides en porcentaje de personas con lesión de rodilla, multiplico por 100. ¿Verdad? Hay 15. Bueno, no conté bien entonces.
No me fije. No confíen en estos valores, ¿verdad? Es por darles un ejemplo. Sí, no confíen en estos valores. Es por darle un ejemplo nada más, ¿verdad? Ustedes cuenten bien. Entonces, se calcularía de esa manera. Bueno, de hecho, creo que es el inciso C que les piden esto, ¿verdad? Les piden esto. Entonces, así se haría la tabla. En ese sentido, también se hace el ejercicio 5, ¿verdad? Que creo que es un ejercicio que les podría dar dificultades, ¿verdad? No, perdón, el 4, que es este, que les dicen que haga una tabla de frecuencias para la variable dureza del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, otra vez ponen dureza, ¿verdad? Que es la variable dureza, y abajo ponemos la categorización, ¿verdad? Que sería, tenemos agua blanda, ¿verdad? Tenemos agua blanda, agua dura, tenemos agua muy dura y tenemos agua extremadamente dura. Esta sería la categorización. Y después, para las frecuencias absolutas, pues nos vamos contando cuántas muestras cumplen con lo que me piden, ¿no? Agua blanda, ¿cuántas tienen? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí hay 4, miren. Agua dura, hay 1, 2. Entonces aquí hay 2, miren. Y se ponen a llenar así toda la tabla. Dígame, Nicole. Buenas, Lick. Es que yo le quería Buenas. preguntar sobre este ejercicio, ¿verdad? Bueno, solo se trabajarían las tres frecuencias que son la absoluta, la relativa y la total, o se podrían poner otras frecuencias así normales. Es que lo veo bien fácil este 4. Muy buena pregunta. Dígame. No, solo era eso, porque es que aquí lo veo bien fácil, o sea, como solo pide la tabla de frecuencias y lo que es el porcentaje, entonces no sé si pide más cosas o no sé si estoy ignorando. No, de hecho, bueno, eso le iba a decir que era muy buena pregunta. Fíjese que en este caso les piden explícitamente, hágame una tabla de frecuencias relativas, ¿no? Entonces, obviamente, para las relativas, para la tabla relativa, ocupan la absoluta, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que encontrar la absoluta, la relativa, y cuando les piden cuál es el porcentaje, pues si quieren, ¿verdad? Encuentran la porcentual, si quieren, ¿verdad? Porque no es necesario encontrar la porcentual, ¿verdad? Porque es suficiente con que ustedes con la relativa, ¿verdad? Con la relativa, toman el valor que ustedes necesitan, lo multiplican por 100 y obtienen su respuesta, ¿verdad? Sería la respuesta. Así que no es necesario encontrar toda la columna si solo les están preguntando por una de ellas, ¿verdad? Porque aquí en el ejercicio dice cuál es el porcentaje de muestras cuya agua es blanda. Así que no es necesario encontrar las porcentuales, y al fin y al cabo solo van a necesitar una, ¿no? Las relativas sí tienen que encontrarlas todas, porque el ejercicio dice que la tabla es de frecuencias relativas. Ahora, las porcentuales, ¿verdad? Las relativas porcentuales, si quieren, ¿verdad? Solo calculen esta y ya está, ¿verdad? Pero bueno, si quieren calcular toda la columna, tampoco está de más. Pero sí, solo eso hay que hacer, ¿verdad? Como digo Nicole, solo eso hay que hacer. Encontrar la tabla y ya está. Bueno, y contestar la pregunta, obviamente. Gracias, Lick. Excelente, Nicole. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Lick, yo tengo una pregunta rápida. Dígame, En el Josué. ejercicio 1 dice que represente mediante una gráfica adecuada o adecuado. Puede ser cualquier de las gráficas que usted nos enseñó. A eso se ¿En refiere. cuál ejercicio, Josué? Ejercicio 1. El ejercicio 1. Ajá. Inciso E. Inciso E. Sí. Dice, Sí, ¿verdad? Sí, puede ser cualquiera. Con tal sea un gráfico adecuado para la variable, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, como la variable es cualitativa, pues puede ser cualquier gráfico para esta variable, ¿verdad? Ya sea un gráfico de línea, un gráfico de barra simple, un gráfico circular. Son los únicos que podrían hacer, de hecho, solo tienen 3. Así que cualquiera de esos 3 podrían hacer. Con tal sea el adecuado para la variable, no hay ningún problema. muchas gracias. Excelente. Bien, dígame, Víctor, sí, que usted también tenía pregunta. Sí, a ver, bueno, como son varias tablas, digamos, usted dice que tenemos que especificar cómo hicimos cada columna y cada fila, ¿no? Digamos, al principio, digamos, del documento podría poner tipo las fórmulas para así usted ya sepa, digamos, de cómo lo hice. No sé si me voy a entender. Sí, le entiendo, ¿verdad? Pero más que la fórmula, ¿verdad? Lo que yo quiero ver es cómo salió ese valor, ¿verdad? Como les digo, solo quiero uno por columna, ¿verdad? Para ver que ustedes saben hacerlo. Esto sí lo hacen en Word o a mano, ¿verdad? Quiero ver al menos una división para ver cómo sacaron una de las frecuencias relativas. Ah, ok. Quiero ver cómo sacaron una frecuencia porcentual.
Ok, está bien. Sí, nada más, ¿verdad? Ahora, si lo hacen en Excel, como le digo, no es necesario. No es necesario, porque el mismo Excel ya muestra el procedimiento. Entonces, sí, mínimo uno, ¿verdad? De cada columna. Como les digo, las tablas aquí no les piden todo, ¿verdad? No es como la tabla que nosotros hicimos, que había que llenar todas las columnas. No, ¿verdad? Aquí solo son 2 columnas, 3 columnas, lo máximo tal vez, y ya está, ¿verdad? No les piden una tabla completa. Como son poquitas columnas, así que creo yo que es razonable mínimo hacer uno por cada columna, ¿verdad? Las tablas son chicas, así que eso. ¿Alguna otra preguntita? Ok, bueno, ya saben que me pueden escribir también al correo por si tienen alguna duda de algún ejercicio que ya en algo más específico, ¿verdad? Pueden hacerla. Nada más que siempre que me vayan a preguntar al correo, a ver, por el tema yo sé qué clase es, pero acostúmbrense siempre a decirme que son de MM 241, ¿verdad? O que soy de la clase, de la sección 1100, por ejemplo. Siempre acostúmbrense a decir o de qué clase o de qué sección son, ¿verdad? Porque todas mis clases son de estadística. Entonces, Tengo una última pregunta. dígame, En el, Bernie. Ujú. en el último inciso también que dice que hay que Ok, mencionar dos variables cualitativas. Una sería los países, ¿verdad? ¿Y cuál correcto. sería? El año, ¿verdad? El año sería la otra variable cualitativa. Pero el año no sería cuantitativa o también Exacto. puede ser cualitativa. Exactamente, ¿verdad? Era justamente lo que estaba contando, creo que el miércoles creo que fue que les conté, que la variable año, dependiendo de qué uso le estemos dando, puede ser numérica o cualitativa. En este caso, el año lo estamos usando como una cualidad, no como un número, ¿verdad? Lo estamos usando como una cualidad. Las personas que tienen dengue en el 2017, ¿verdad? O las personas que tienen dengue en el 2018. Lo estoy usando como una variable cualitativa en este caso. Ah, ok, gracias, Luis. Sí, perfecto. Sí, entonces, bueno, en eso sí, muy buena pregunta, ¿verdad? Tengan cuidado. Y bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a hablar acerca ahora de medidas descriptivas, ¿verdad? Medidas descriptivas, ya hicimos nuestras tablitas, ¿verdad? Recuerden de dónde venimos, ¿verdad? Nosotros dijimos que nos interesaba un conjunto de datos, como extraer su información, ¿no? Teníamos un montón de números, un montón de letras, pero de ese montón de letras quiero saber, quiero abstraer cosas. Entonces, o quiero describir, ¿verdad? Más o menos qué está pasando. Entonces, las medidas descriptivas me van a ayudar a eso, ¿verdad? Me van a ayudar a eso. Esto funciona una vez ya tengamos hechas las tablas, ¿verdad? Las tablas de frecuencia. Si estuviésemos trabajando con datos agrupados, ahora, si son menos de 30, recuerden que no es necesario hacer una tabla, simplemente podemos trabajar con ellos de una manera sencilla, sin necesidad de agruparlos. Entonces, antes de ver qué es una medida descriptiva, pues vamos a ver dos conceptos que necesitamos, ¿sí? Que es el concepto de parámetro y el concepto de estadístico. Fíjense que ambos son un número, ¿verdad? O sea, imagínense que es un número, que sea un 20, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que este 20 me indica eh, una característica, ya sea poblacional o muestral, ¿sí? Ahora, si la característica que me está indicando es de una población, entonces le llamo parámetro a este valor. Ahora, si la característica es de una muestra, le llamo estadístico, ¿verdad? Estadístico. Los estadísticos normalmente sirven como una aproximación de los parámetros, ¿verdad? Debido a que los parámetros muy rara vez lo vamos a conocer, porque necesitaríamos tener toda la población para conocerlo, ¿no? En cambio, los estadísticos es más fácil, porque uno toma una muestra de 30, 50 mil personas y es muy fácil calcular un estadístico. Ya vamos a ver cómo son, ¿verdad? Y normalmente estos valores que nosotros calculamos se utilizan para aproximar los parámetros, ¿sí? Ok, entonces ambos son un número, ¿verdad? Que me describe, ¿verdad? Algo de ese conjunto de datos, ¿verdad? Me escribe algo de ese conjunto de datos
Y si es de ese conjunto de datos es una población, se llama parámetro, pero si es una muestra, se llama estadístico. Y los estadísticos sirven para aproximar los parámetros, sirven como una estimación, como dice aquí, ¿verdad? Estimación, aproximación de los parámetros. Bien, aquí tenemos ejemplos de estadísticos y ejemplos de parámetros, ¿verdad? Tenemos su símbolo y tenemos, bueno, el nombre de él, ¿no? Tenemos cantidad de elementos que hay. Bueno, si es una muestra, se representa con n minúscula. Este ya lo conocían, ¿verdad? Porque ya lo vimos. N minúscula es la cantidad de elementos que ustedes tienen en su muestra. Ahora, si es población, o sea, recuerden, población es el conjunto más grande, entonces se representa con una n mayúscula, ¿verdad? Así que donde vean n mayúscula, ¿qué significa? Cantidad o tamaño de la población, ¿sí? Bien, este ya lo vamos a ver, ¿verdad? Esta X con esta barra en la parte superior se le llama media o promedio. Promedio yo creo que ya ustedes se ubican, porque el promedio todos los hemos calculado, ¿no? Entonces, este sería la media o promedio para el caso de la muestra. Y si van a calcular una media en el caso de la población, sería mu, ¿verdad? El símbolo mu, la M del alfabeto griego. Tenemos la desviación estándar o desviación típica, que también ya vamos a ver qué es. Se representa como una S minúscula para el caso de un estadístico, o sea, si es una desviación muestral. Y se utiliza el símbolo de sigma, ¿verdad? Del alfabeto griego, o la S del alfabeto griego, para representar una desviación estándar o desviación típica de una población. También tenemos proporción, ¿verdad? Que la proporción ya la conocen, acabamos de calcular, ¿no? En este caso sería para la muestra, ¿verdad? Una proporción muestral, y este sería una proporción poblacional, ¿sí? Vamos a ver, dice la U, la N. La N es para el tamaño de muestra, y este es tamaño poblacional, la N. Bueno, Alec, no, la que parece una U. ¿Cuál? Sigma. Creo que la que está abajo de la N mayúscula. De la N mayúscula. Ya, la entendí. Se llama mu, ¿verdad? Se llama mu, el símbolo. Es cierto, ¿verdad? Parece una U. Fíjense que nunca me había puesto a pensar y sí parece una U. Es que siempre la he visto como una M, pero juntita, así, ¿verdad? Una M bien juntita. Que eso es, ¿verdad? Una M bien juntita. Es para una media, pero poblacional, ¿verdad? Por ejemplo, la edad promedio de la población de Honduras es, qué sé yo, 20 años. Bueno, entonces vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La edad promedio de la población es 20 años, miren. Entonces, hay que usar el símbolo adecuado, ¿verdad? Símbolo adecuado. Bueno, entonces, esos son algunos, bueno, los que vamos a usar nosotros, los estadísticos y parámetros que vamos a usar nosotros, pero hay más, hay más. De hecho, vamos a ver más, pero hasta en el tercer parcial. Así que, sin prisa. Ok, en este caso, vamos a ver entonces ya medidas descriptivas, ¿verdad? Fíjense que medidas descriptivas tenemos de dos tipos, ¿verdad? Por cierto, que es una medida descriptiva, ¿verdad? La medida descriptiva dice acá que nos ayudan a extraer información, ¿verdad? O conocer características de ese conjunto de datos, ¿verdad? Como a darle forma a lo que estamos viendo. Esos datos, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando en ellos, ¿verdad? Nos dan información de ellos, información resumida. Ahora, descriptivas tenemos de dos tipos, ¿verdad? Tenemos medidas de tendencia central, tenemos medidas de dispersión, que también las vamos a ver, y también tenemos medidas de posición, ¿verdad? De posición. Ahora, lo que pasa es que las medidas de posición creo yo que no las vamos a ver. No sé si vamos tan acá abajo. Bueno, no sé si lo vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a mencionar. Así que tenemos medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Estoy seguro que estas dos las vamos a ver, ¿verdad? Y esta, pues, fíjense que no he verificado, ¿verdad? No he verificado. Así que, igualmente, si la vamos a ver, la vamos a ver. Vamos a empezar primero con esta, ¿verdad? Que es la que vamos a tratar el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a tratar el día de hoy las medidas de tendencia central. Vamos a entender qué es una medida de tendencia central, para qué sirven, en qué casos se utilizan, cuáles son y cuándo voy a usar cada una de ellas, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos tres formas de conocer características de la población, ¿verdad? A través de tendencias centrales, posiciones o dispersiones. Cada una de estas medidas me aporta información distinta, ¿verdad? De mi conjunto de datos,
¿verdad? Información diferente. Ok, empecemos con las medidas de tendencia central, que por cierto no tiene título. ¿Qué hace una medida de tendencia central? Bueno, fíjense que una medida de tendencia central básicamente para lo que sirve es para ubicar el centro de mi conjunto de datos, ¿verdad? Un punto central en ese conjunto de datos. Este punto central se puede encontrar de distintas maneras y dependiendo de cómo lo encuentren, pues tenemos una técnica, un nombre distinto para cada uno de ellos. El más famoso, ¿verdad? Es la media aritmética o media simple o media ponderada. Perdón, esta es aparte, ¿verdad? Tenemos la media aritmética, media simple, ¿verdad? O promedio, ¿verdad? Promedio, que creo que ese es el nombre más frecuente que ustedes ya lo conocen, ¿no? Promedio. Entonces, bueno, todo es lo mismo, ¿no? Media aritmética, media simple o media o promedio, todo es lo mismo, ¿no? En este caso, la media me ubica un valor central en el conjunto de datos, sumándolos todos y dividiendo entre el total. Esto yo creo que todo el mundo ya sabe cómo es, ¿no? Es como cuando ustedes calculan su nota. ¿Qué hacen? Suman las tres notas, suman sus tres notas, o cuatro, dependiendo de cómo sea su clase, ¿verdad? Cuántos parciales tenga. Y dividen entre el total de clase, ¿verdad? De parciales, perdón. En este caso serían 3, así que dividen entre 3, ¿verdad? Entonces, así se calculaba su promedio de notas. Bueno, esa es la media aritmética. Ese es el promedio, esa es la media. Entonces, si quiero calcular una media, ¿qué hago? Sumo todos los datos y divido entre el total, ¿verdad? Ahora, recuerden, si la media que van a calcular es de una muestra, utilicen el símbolo X barrita, ¿verdad? La X con la barrita encima. Ahora, si es una media poblacional o que van a calcular, utilicen el símbolo de mu. Por ejemplo, si yo quiero expresar la estatura promedio de los estudiantes fue de, qué sé yo, 1,60. Bueno, entonces digo yo que la estatura promedio es igual a 160 centímetros, ¿verdad? Y ya automáticamente, como escribieron el símbolo, se sobreentiende de que si ese 160 es un promedio, ¿verdad? Es una media. Y si es poblacional, pues yo digo esto, miren. Entonces yo ya entiendo de que este 160 es un promedio y es poblacional. Este es de una población y este es de una muestra, ¿verdad? Bien, de las características voy a hablar hasta el final. Cuando ya las conozcan todas, ¿verdad? Cuando ya las conozcan todas, vamos a empezar a hablar de sus características, ¿no? Para que vean la diferencia entre ellas y es más interesante de esa manera, ¿sí? Así que bien, esto voy a hablar después, cuando ya las veamos todas. Bien, en Excel esto es muy fácil de calcular. ¿Por qué? Porque Excel tiene la función promedio, ¿verdad? Así que de ahí no hay problema. De hecho, ya vamos a hacer un ejercicio. Toda esta la vamos a ver en Excel de una manera rápida. Bien, así que el primero es promedio, ¿verdad? Ok, resulta que hay otro tipo de promedio, ¿verdad? Que vamos a ver en la clase, porque existen también promedios geométricos, ¿verdad? En este caso solo nos interesa la media aritmética o promedio y el promedio ponderado. ¿Qué es esto de promedio ponderado? Que por cierto, este es un ejemplo de media, ¿verdad? Bueno, acá tienen ejemplo de media poblacional, que la fórmula es la misma, por cierto. La fórmula es la misma, es la suma de todos los datos poblacionales entre n. A ver, ¿qué más? Media ponderada. A ver, me estoy saltando los ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos porque vamos a hacer uno nosotros en Excel, ¿sí? Pero les recomiendo que ustedes lean todo el material, ¿verdad? Ok, media ponderada. ¿Qué es esto de media ponderada? No sé si ustedes alguna vez han calculado su promedio universitario, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el promedio en la universidad? No sé si se han preguntado cómo se calcula. Bueno, para calcularlo tienen que usar una media ponderada. Una media ponderada, ¿verdad? ¿Cómo funciona entonces? Bueno, para saber cómo funciona o cómo se calcula su índice, voy a tener que reiniciar la charla, ¿verdad? Porque me está acabando el tiempo. Así que, ya saben, reinicio, vuelvan a entrar, que aquí los espero, ¿verdad? Slightly hungover you. Porque recuerden,
tomamos en cuenta sus notas, obviamente, pero aparte de eso tomamos en cuenta cuánto peso, cuántas unidades tiene su clase, ¿no? O cuánto peso en su plan de estudios tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, sacaron 80, 50, no, bueno, sí se pueden quedar también, ¿verdad? Y 90, ¿verdad? Y se considera también su unidad valorativa. En este caso, supongo que fue 3, está 5 y está 4, ¿no? Ok, para calcular el promedio, ¿qué hacen? Bueno, lo que hacen es multiplican la nota por su peso, por su unidad valorativa, ¿verdad? Multiplican el 50 con el 5, multiplican el 90 con el 4, y esos productos se suman, ¿verdad? Así que, por ejemplo, tendríamos 80 por 3, ¿verdad? Más el siguiente, 50 por 5, más 90 por 4, ¿verdad? Se suman estas tres cantidades y al final obtienen un valor, ¿no? Ok, este valor se divide entre la suma de las unidades, que en este caso es 12, ¿verdad? En este caso es 12. Entonces, este producto se divide entre 12, que es la suma de las unidades, y ahí sale su promedio, ¿verdad? Así se calcula de esa manera. Poniéndolo en perspectiva, sería la nota de su clase por, sí, la nota de su clase por el peso que éste tiene, por la unidad valorativa que éste tiene, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, la clase 1, la nota 1 de su clase por el peso de esa clase, más la nota de la segunda clase por el peso de esa segunda clase, más la nota de la tercera clase por el peso de esa clase, ¿no? Por las unidades valorativas. Y eso al final se divide entre la suma de todas las unidades valorativas, que sería el peso de la primera, más el peso de la segunda, más el peso de la tercera, ¿verdad? Y de ahí sale su nota, así sale su promedio. Y eso se le llama media ponderada. Entonces, ¿qué es eso de media ponderada? Bueno, es un promedio en el cual cada valor tiene un peso distinto en el promedio, ¿verdad? Hay clases que son más importantes, por lo tanto la nota es más importante, ¿verdad? Así que no es lo mismo que ustedes hayan sacado un 65 en una clase de 3 unidades porque es optativa, que hayan sacado 65 en una clase de 10 unidades porque es de medicina, ¿verdad? Entonces, es diferente, ¿no? Entonces, por eso se llama ponderado, porque se considera la importancia de ese valor en el promedio, ¿verdad? Este es más importante que esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, de eso va la media ponderada, ¿verdad? Se considera la importancia de alguno de los valores que están en el promedio, o del que se va a calcular, ¿no? En cambio, la media simple, ¿verdad? En la media esta que nosotros tenemos acá arriba, todos los valores pesan lo mismo, ¿verdad? Todas las notas son iguales, ¿verdad? Como cuando ustedes calculan su promedio, ¿no? De las notas final de una clase, ¿verdad? Suman sus parciales, como todos pesan lo mismo, solo dividen entre los números que sumaron, ¿no? No sé si les ha pasado que hay clases, bueno, no sé si en su carrera alguna vez llevaron una clase así, de que hay parciales que son más importantes que otros. Entonces dicen, ok, por ejemplo, el primer parcial solo pesa el 20% de su nota, el siguiente parcial pesa la mitad y el último pesa el 30% de su nota, ¿no? Entonces, ahora tenemos ponderación, miren, o sea, hay una consideración de un peso distinto para de una importancia distinta para cada parcial. Bueno, entonces, si van a calcular su promedio, pues imagínense que el primero le fue muy bien y sacaron 100. Pero en el otro ya no le entendieron tanto y sacaron, qué sé yo, 50, ¿no? De nota. Y en el último, pues más o menos, y sacaron 70. ¿Verdad? Entonces, esto lo dividen entre la suma de las ponderaciones, ¿verdad? Que sería 20 más 50 más 30. Así que dividen entre 100, ¿verdad? Que es 20 más 50 más 30. ¿Verdad? Entonces, otra vez, este sería el promedio, este sería una media, ¿verdad? Solo que ponderada, ¿verdad? Se pone su índice P de media ponderada. Por cierto, eso no lo había discutido, ¿verdad? Se le pone el símbolo de la media con una P, media ponderada, ¿no? Y bueno, así se calcularía. Cuando vamos a ejercicios numéricos vamos a hacer uno, ¿verdad? De estos, en Excel siempre. Ahorita solo estoy definiendo el concepto, ¿verdad? El concepto que qué significa, cuál es su simbología, cómo se calcula y para qué sirve, ¿verdad? Para qué sirve. Bien, acá tienen otro ejemplo, ¿verdad? Acá tienen un ejemplo más específico. Ok, vamos a ver la segunda, bueno, la tercera medida de tendencia central,
que es mediana, ¿verdad? La mediana, sé que Excel puede calcular la mediana, pero recomiendo que no lo usen debido a que hace cálculos bien exactos y debido a eso, digamos que puede cambiarles un poquito. Aunque yo creo que, bueno, yo creo que la mediana sí podrían calcularla. Bueno, cuando hagamos ejercicio vamos a hacerlo, ¿no? Bien, por ahora no se preocupen por eso. ¿Qué es la mediana? Bueno, piensen que la mediana es el centro de los datos, pero literalmente. Literalmente es el centro de los datos. O sea, ustedes ponen sus datos, ¿verdad? Bueno, choca hasta el dibujo, o sea, ponen sus datos ordenados de menor a mayor, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor, no importa, con tal estén ordenados los datos. Los datos tienen que estar ordenados, ¿sí? Acá es forzoso que estén ordenados los datos. Mucho ojo, ¿verdad? Se lo recuerdo desde ahorita. Para la mediana, ordenen los datos, ¿verdad? Ordenar. Primer paso. No calculen mediana sin ordenar datos, porque si no, lo más probable es que les salga mal, ¿sí? Así que recuerden, ordenar. Y una vez que estén ordenados, ya sea en forma ascendente o descendente, se van a contar los datos. Averiguan cuántos datos hay en total, ¿verdad? Averiguan cuántos datos hay en total. Bien, tenemos dos casos. La cantidad de datos es impar, es un número impar, por ejemplo, 3, 5, 19, a eso me refiero, ¿no? Es impar la cantidad, o tenemos que la cantidad de datos es par, ¿verdad? Así que dos casos, o la cantidad de datos es par o es impar, no hay de otra, ¿no? Bien, si es par, perdón, si es impar la cantidad de datos, lo único que van a hacer es encontrar el valor que está en el centro, ¿verdad? Lo único que van a hacer es encontrar el valor que está en el centro. Y como es impar la cantidad de datos, solo va a haber uno por fuerza, ¿sí? Solo hay un valor que está en el centro. Solo hay uno. Entonces, ese valor que está en el centro es su mediana, ¿verdad? Es su mediana, ese valor que está en el centro. ¿Y cómo escribiría yo la respuesta? Digo yo, ok, la mediana, miren que es como que si fuese una ñ, solo que con una X, ¿verdad? Digo yo, la mediana vale tanto, ¿no? Lo que valga el valor, qué sé yo, 20, ¿no? Entonces, así escribiríamos la respuesta. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa, cuál es su interpretación, que eso es importante. Ok, entonces si fuese impar, recuerden, hay un solo valor en el centro y ese valor es su mediana automáticamente, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, por cierto, que estoy en el centro? Bueno, porque hay la misma cantidad de datos a la izquierda del valor que a la derecha del valor, ¿verdad? Tienen que haber la misma cantidad a la izquierda y a la derecha de la mediana que ustedes acaban de encontrar. Esa es una forma de verificar. Ahora, imagínense que es par la cantidad de datos. Bueno, si es par, entonces el centro está conformado por dos valores y no solo por uno, ¿verdad? De hecho, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Perfecto, aquí está, miren. Justamente el caso que andamos buscando, ¿verdad? Miren que en este caso tenemos un conjunto de edades de 16 niños, miren. 16 es un número par, ¿verdad? Pero ojo, mucho ojo, los datos hay que tenerlos ordenados. Los datos hay que tenerlos ordenados. En este caso creo yo que afortunadamente no cambia el centro, no cambia, pero esto no va a pasarle en examen. Esta suerte no la van a tener, ¿verdad? Así que hay que ordenarlos. Miren que acá están desordenados. Miren, acá hay un 4, acá hay 8. Esto vamos a ordenarlo, ¿no? Entonces, miren, lo ordenamos. Forma ascendente, de menor a mayor. Miren. Ok, una vez que ya tenemos esto ordenado, nos vamos al centro, pero en este caso en el centro tenemos dos valores. Ok, ¿por qué estoy en el centro? Bueno, porque a este lado, ¿cuántos datos tengo? Tengo 3, 6, 7. A este lado yo tengo 7 datos. ¿Y al otro lado cuántos tengo? Tengo 2, 4, 6, 7. Miren, también tengo 7 datos. Entonces, por eso yo digo que estos dos son el centro, miren. Porque tengo la misma cantidad a su izquierda que a su derecha, ¿verdad? Entonces, tengo dos datos, pero ok, la mediana es solo una. ¿Cuál de las dos tomo? Bueno, en este caso lo que se hace es un cálculo del promedio. O sea, suman 6 más 7 y lo dividen entre 2. Esto nos da 6,5 y 6,5 sería la mediana, ¿verdad? 6,5 sería la mediana. Entonces ya saben, si es impar, hay un solo dato en el centro y es de la mediana. Pero si la cantidad de datos es par, entonces tenemos dos datos en el centro. En todo caso hay que calcular su promedio. El promedio de estos dos datos es la mediana, ¿verdad?
Esos serían los casos. Ok, pero imaginémonos que es una cantidad de datos impar. Hay 15. Eliminemos el último dato. Quitemos ese 9. Y supongan que solo hay 15. Miren, ahora como solo hay 15 datos, es una cantidad impar, por lo tanto hay un solo valor en el centro. ¿Cuál es? El 6. Miren. ¿Por qué digo que el 6 es el centro? Bueno, porque tengo 7 datos a su izquierda y 7 datos a su derecha. Miren, la misma cantidad. Entonces, automáticamente yo digo que la mediana es 6. Miren, esto si fuese impar, ¿verdad? Si yo eliminara el 9. Así que bueno, ahí tendríamos los dos casos. Esto Excel lo hace automáticamente, ¿verdad? Esto Excel lo hace automático. Ahora, una pregunta. ¿Qué significa entonces 6,5 en el caso de este ejercicio? ¿Verdad? En este caso la mediana. ¿Qué significa este valor? Bueno, la interpretación es la siguiente. Como 6,5 es el valor que está en el centro, ¿verdad? En el centro, significa que la mitad o el 50% de los niños tienen 6 años, no, perdón, esto es, dice niños hospitalizados con una crisis de asma. Sí, las edades, ¿verdad? Son edades. Entonces significa que la mitad de los niños o el 50% de los niños son menor, tienen 6 años y medio o menos, y la otra mitad de los niños tienen 6 años y medio o más. ¿Verdad? Esa sería la interpretación, miren. Así que como este valor es el que está en el centro, significa que la mitad es menor o igual que este valor, tienen 6 años y medio o menos, y la otra mitad tiene 6 años y medio o más. Esa es la interpretación de la mediana. Bien, tendríamos, por cierto, aquí están los pasos, miren, eso está muy bien. Esto está muy bien. Por último, tendríamos la moda, ¿verdad? Que la moda es la más fácil de todas, porque la moda es el valor, la moda es el valor que más se repite, es el valor con más frecuencia absoluta, es el valor que más veces aparece en su conjunto de datos. El símbolo de la moda es una X con el símbolo del exponente en la parte superior, ¿verdad? Y lo único que tienen que hacer para encontrar una moda es, dentro de su conjunto de datos, buscan el que más veces aparece, y esa es la moda, perdón, y esa es la moda, ¿verdad? Es sencillito de encontrarlo. Ok, tenemos este ejemplo, miren. Para encontrar la moda, o la edad más frecuente, o la edad que más veces se repite, ¿verdad? O la edad más común entre estos niños, simplemente buscamos el que más se repite, en este caso es 8, ¿verdad? Así que, porque 8 aparece 4 veces, ¿verdad? Miren que 4 se repite 3, 5 se repite 3 y 7 se repite 3 veces. Pero como 8 se repite 4, pues 8 es la mediana. Miren, es el que más se repite. ¿Verdad? No me van a escribir que 4, 5 y 7 son moda. No, no, no. Moda es el que más se repite. En este caso, 8 veces. 8 es la moda porque se repite 4 veces. Estos se repiten, sí, pero 3, 3, 3. Este se repite 4. Ah, entonces esta es la moda. ¿Verdad? Recuerden, es el que más se repite, el más común, el más frecuente, el más repetido. Ok, ¿qué significa entonces esta moda de 8? De 8 años. Significa que la edad más común entre estos niños que tienen asma, o bueno, que fueran internados por crisis de asma, es de 8 años. Esa es la edad más común, la edad más frecuente entre ellos, 8 años. ¿Miren? Y bueno, esa sería la forma en cómo se calcula la moda. Ah, buena pregunta, Natalie. Aquí vienen los casos. Aquí vienen los casos. Ok, me pregunta Natalie, ¿qué pasa si el 4 también se repite 4 veces? Miren, porque entonces, si este fuese el caso, 8 se repite ¿cuántas veces? 4. Y 4, 4 veces también. Miren, ambos se repiten la misma cantidad de veces. Si cambio el 5 por el 4, ¿verdad? ¿Qué hago en ese caso? Bueno, en este caso sí diría yo que tengo dos modas. En este caso tendría la primera moda que es 4, que se repite 4 veces, y tendría una segunda moda que es 8, ¿verdad? Años, obviamente estos son años. Entonces yo diría que las edades más comunes de estos niños que son hospitalizados por crisis de asma son es de 4 años y de 8 años. Son las edades más comunes, ¿verdad? Entonces, la moda es muy curiosa. ¿Por qué? Porque la moda no es única. O sea, pueden haber varias modas. Pueden haber 2, 3 modas, 4 modas, ¿verdad? Si hay, de hecho, hasta tienen nombre específico, ¿verdad? Tienen hasta nombre específico. Si hay 2 modas, en un conjunto de datos se llama bimodal, de 2 modas. 3, trimodal.
y si hay más de 4 o más, se le llama multimodal. Multimodal. ¿Verdad? Y si tiene una, obviamente es unimodal, solo tiene una moda, unimodal. Y si tiene 0 modas, porque ojo, la moda puede no existir. Pero imagínense que todos los datos son distintos, o sea, ninguno se repite más de una vez, entonces no tendría moda, ¿verdad? No tendría moda. Entonces se dice que es amodal. ¿Verdad? Amodal, no hay moda. Es un conjunto de datos que no tiene moda. No hay ningún dato que se repita más de una vez. ¿Verdad? Entonces, estos serían los nombres que se le dan, ¿verdad? Así que la moda es curiosa, porque la moda puede no existir, o si existe, pueden existir varias, ¿verdad? ¿Por qué les digo yo que es curioso? Bueno, porque la media y la media ponderada y la mediana son únicas. O sea, este conjunto de datos solo tiene una mediana, solo tiene una media, bueno, si tuviésemos los pesos, tuviéramos una media ponderada y solo tiene una media. O sea, es única. Para este conjunto de datos solo hay una de estas. O sea, me refiero a si vamos a calcular media, esa media es única, no hay dos medias. Y si vamos a calcular mediana, solo hay una mediana, no hay dos medianas. ¿Sí? En cambio, la moda, sí, ¿verdad? La moda pueden haber 2, 3, 4, la que sea, ¿no? Otra cosa por la que les digo que es curiosa, la media siempre existe. O sea, si tienen un conjunto de datos numérico, media le van a poder calcular sí o sí. Mediana le van a poder calcular sí o sí. Ahora, pueda que no puedan calcularle moda porque no tenga, ¿sí? Entonces, este puede no existir. Entonces, por eso es que la moda es como bien distinta, ¿no? Es un poco diferente a las características que estas dos tienen. Otra curiosidad es que la moda se puede calcular para variables que no son numéricas, ¿sí? Miren que la media solo me sirve si puedo sumar los números, solo me sirve si puedo sumar los datos. Si no los puedo sumar, no me sirve. Ah, entonces no me sirve para calcular, por ejemplo, a tipo de sangre, ¿no? Tipo de sangre yo no puedo calcularle media. Tampoco puedo calcularle mediana, porque la mediana implica ordenar datos de manera ascendente y si hay impar, pues se suman, ¿no? Tampoco me sirve para una variable, por ejemplo, como tipo de sangre. En cambio, la moda sí, ¿verdad? Porque la moda yo puedo encontrar el tipo de sangre más común, más frecuente, sí se puede, ¿verdad? Simplemente tendría yo que contar, pues, cuáles son, cuál de todos estos tipos de sangre, pues, hay más personas, ¿no? Que tienen. Entonces, la moda no hace distinción de variables, ¿verdad? Pueden ser cualitativos, cuantitativos los datos y le van a poder calcular moda, pero no mediana ni media, ¿sí? Mediana ni media. Más características interesantes e importantes de esto es la siguiente. No sé si les ha pasado, bueno, yo sé que les ha pasado, sé que les ha pasado. En el caso de la media, perdón, imagínense que ustedes llevan sus notas, ¿no? Ustedes conocen sus notas, ¿verdad? Llevan su promedio. ¿Qué pasa si ustedes en un periodo sacan una nota de 20, por ejemplo? ¿Qué pasa con su promedio universitario? Y más si la clase, imagínense que es de 5 unidades, ¿verdad? ¿Qué pasa con su promedio? Su promedio se va hacia abajo. Bueno, dependiendo de cuántas clases ya lleven pasadas, ¿verdad? Entre menos clases lleven, más volátil es su índice. Entonces, ¿qué pasa si sacan 20 en una clase de 5 unidades? Su índice se va a venir abajo, ¿verdad? O en otras palabras, su promedio se va a caer, ¿sí? Su promedio se va a caer. Y vaya, por ejemplo, ¿y qué pasa si sacan una nota de 100 en una clase, por ejemplo, de, qué sé yo, 10 unidades valorativas? Pues obviamente su índice se va a ir hacia arriba, su promedio se va a ir hacia arriba. ¿Qué quiero mostrarles yo con esto? Que la media es sensible a valores que son muy grandes o muy pequeños para los que está acostumbrado, ¿verdad? Para los que está acostumbrado a la media. Entonces, si obtenemos valores muy pequeños, nos va a jalar la media hacia abajo. Y si tenemos valores muy grandes, nos jala el promedio hacia arriba, ¿verdad? En otras palabras, es sensible a valores extremos, así se le llama, ¿verdad? Es sensible a valores extremos, ¿verdad? Entonces, si se presentase ese caso, ¿verdad? De tener valores extremos en su conjunto de datos, es mejor usar la mediana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mediana no es sensible a valores extremos. No es sensible a valores extremos. Pongamos el ejemplo que tenemos aquí de los niños, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos un niño de 18 años. Bueno, 18 años todavía es niño. Bueno, pongámosle 17, ¿verdad? Imagínense que tenemos uno de 17. Si yo esto le calculo el promedio, obviamente la edad promedio se me va a ir arriba.
por este 17. ¿Sí? En esto la media, ¿no? Pero si yo calculo la mediana, el centro sigue siendo el mismo. El centro sigue siendo 6,5. Miren, a pesar de que yo en vez de 9 le puse 17, la mediana sigue valiendo la misma, 6,5, miren, porque los datos centrales son estos. ¿Sí? Entonces, la mediana ya no es tan sensible a este cambio a estos valores tan grandes o tan pequeños. No le afecta tanto. Miren, acá pusimos un 17, es más, pueden poner hasta un 100, ¿verdad? Porque un señor de 100 años, a pesar que estamos hablando de niños, ¿verdad? Pero miren que la mediana, el valor que divide a la mitad de los datos, sigue siendo 6,5. A pesar de que yo puse un 100. Entonces, Disculpe, dígame. yo no entiendo de dónde sale ese 6.5. Ese 6,5 sale de que como hay una cantidad par de datos, la mediana se encuentra a partir de los dos valores centrales. Y como no vamos a elegir uno de los dos, obviamente calculamos el promedio de ellos. Mire, o sea, el promedio es sumarlos y dividirlos entre dos, ¿no? Esto es 6,5. Y esto que está aquí es la mediana, en el caso par. En el caso par, ¿sí? Entonces, miren, nos quedaría de esta manera. De ahí salió ese 6,5. Entonces, miren que la mediana no se ve afectado por esos valores, pero sí la media. Ahora, ¿por qué sí se ve afectado la mediana? Por si yo cambio el tamaño de muestra. Miren, si yo elimino el 9, ahora la mediana ya no es 6,5. ¿Cuánto es? 6. ¿Verdad? Si yo elimino el 9, como ahora hay una cantidad impar, se cambia la forma en cómo se calcula la mediana, ¿verdad? En este caso sería 6 la mediana. Miren, entonces, la mediana lo que es sensible es al cambio del tamaño de muestra. ¿Verdad? El cambio de tamaño de muestra. Y la media es sensible a los valores extremos, a los valores muy grandes o muy pequeños para su distribución. Todo esto yo creo que está por aquí, ¿verdad? Tienen que leerlo. ¿Verdad? Tienen que leerlo. Bien, esto sería en cuanto... Bueno, estos videos no sé si sirven, supongo que sí, ¿verdad? Si los pusieron por ahí, deben de servir. Ok, entonces, vamos a ver qué es. Uy, son las 2 y 2. Bueno, les voy a mostrar rápidamente, ¿verdad? Porque en Excel, como les digo, esto es rapidito. Cómo se calcula una media, una moda y una mediana en Excel, ¿verdad? Me voy a inventar los datos rapidito. Qué sé yo, 5, 6. Estoy escribiendo números aleatoriamente. Ups. Estoy escribiendo números aleatorios, ¿verdad? De esta manera. Perdón. Bueno, aquí puse una cantidad de datos. No sé cuántos hay, ¿verdad? Hay 11, ¿verdad? Ok. Voy a hacer esto más grande para que lo puedan ver. Ok. ¿Qué pasa si queremos calcular la media? Media. Bueno, la media es tan sencillo como usar el comando promedio. Usamos prom. Solo pongan prom, ¿verdad? Automáticamente ahí le sale promedio, el comando promedio. Para no estar escribiendo el resto, ¿verdad? Le dan tabulación. Con tabulación, presionan tabulación y les aparece automáticamente. Acá lo que tienen que hacer es seleccionar el rango de valores y simplemente le dan Enter. Miren, este sería el promedio de estos valores. Si son niños, sería la edad promedio de ellos. Miren, de 6 años. 6 años. Acá recuerden que pueden expresar los valores como enteros, si quieren. 6 años, miren, sería la edad promedio. Si queremos la mediana sería igual a la mediana, miren, acá está abajo, mediana, ¿verdad? Mediana. Tabulación, seleccionamos los valores y dice que es 6. Recuerden que es una cantidad de datos impar, pero es que aquí vamos a ver. Ah, bueno, sí, pero es que hay que ordenarlo, acuérdense, ¿verdad? Dice que es 6 la mediana. Podemos verificar si ordenamos estos datos. Datos, ordenar. Sí, efectivamente, miren que es 6. ¿Por qué? Porque aquí hay 5 datos, aquí hay 5 datos, el que está en el centro es 6, miren. Efectivamente, calculó muy bien la mediana, miren. Ok, ¿qué nos falta? Moda, ¿verdad? Moda. Aquí hay 2 opciones, creo yo, ¿verdad? Moda. Aquí hay varias opciones, miren. Tenemos la opción de moda 1 o moda varios, ¿verdad? Por si hay varias modas. Les recomiendo usar moda varios, porque a veces puede haber más de una. En este caso solo hay una, ¿verdad? Que es 8, porque 8 se repite 3 veces, miren.
Ahora, ¿qué pasa si yo cambio, por ejemplo, este 4 por un 5? Miren, el comando me dice ahora que hay dos modas. Miren, ahora está el 5 y está el 8. Miren, y si yo en vez de este 7 pongo 6, miren, ahora me da 3 modas. Miren, 3 modas. Esto solo funciona con el comando moda varios. Moda varios. Igualmente, este se lo voy a agregar al archivo que tenemos y se lo voy a subir para que ustedes lo tengan, ¿sí? Sí, claro, no. Ya pueden retirarse, ¿verdad? Yo sé que tienen clase. Entonces, esto sería, ¿verdad? Esto sería la forma en cómo se calculan las medidas de tendencia central. Bien, señores, por aquí nos quedamos. Esto se lo voy a subir al archivo, lo voy a actualizar hoy por la tarde para que ustedes ya lo tengan y puedan, pues, calcular sus medias, sus medianas y sus modas con Excel, ¿verdad? Bien, señores, lo dejo porque sé que tienen clase o tienen que irse a almorzar, así que pasen feliz tarde. Nos vemos el día lunes, ¿verdad? Recuerden, la tarea queda para el domingo. Voy a hacer el cambio ahorita. Y eso, ¿verdad? Ya saben, si tienen alguna pregunta, me la hacen al correo y estoy pendiente. Bien, señores, cuídense, pasen